Digo que este amor hace su obra en mi mente, no sin causa. Lo cual es de razón que se diga para dar a entender que amor es este, por el lugar en que obra. Porque ha de saberse que cada cosa, como se ha dicho más arriba, por la razón mostrada, tiene su amor especial, como los cuerpos simples tienen amor naturalizado en sí a su lugar propio. Y por eso la tierra siempre desciende al centro. El fuego a la circunferencia sobre el cielo de la luna, y por eso siempre sube a él. Los cuerpos compuestos primero, como son los minerales, tienen amor al lugar donde está ordenada su generación, y en él crecen y de él toman vigor y potencia. Por lo cual vemos como la calamita recibe siempre virtud de su generación. Las plantas, que son las primeras animadas, tienen a un cierto lugar más que a otro, manifiestamente según requiere su complexión. Y por eso vemos a ciertas plantas desarrollarse casi siempre a orillas del agua, y a otras en las cimas de las montañas, y a otras al pie de los montes, las cuales, si se las muda, o mueren del todo o viven tristes, como cosas separadas de sus amigos. Los animales brutos tienen amor más manifiesto aún, no solamente al lugar, sino que los vemos amarse unos a otros. Los hombres tienen su propio amor a las cosas perfectas y honestas. Y como el hombre, aunque su forma sea toda ella una sola sustancia, por su nobleza participa de la naturaleza de todas estas cosas, puede tener todos estos amores, y todos los tiene. Porque por la naturaleza del cuerpo simple que gobierna la persona, ama naturalmente el andar cuesta abajo. Por eso, cuando mueve su cuerpo hacia arriba, se fatiga más. Por la segunda naturaleza del cuerpo mixto ama el lugar a su generación y aun el tiempo. Y por eso cada cual naturalmente es más fuerte de cuerpo en el lugar donde es engendrado y en el tiempo de su generación que en otro. Por lo cual se lee en las historias de Hércules, y en el Ovidio Mayor y en el Lucano y otros poetas, que combatiendo con el gigante llamado Anteo, cada vez que el gigante se cansaba y tumbábase a lo largo en tierra ya por su voluntad, ya forzado por Hércules, resurgían en él la fuerza y el vigor de la tierra en que había sido engendrado. Dándose cuenta de lo cual, Hércules le cogió al fin, y abrazándole y levantándole del suelo, tanto tiempo le tuvo sin dejarlo unirse a la tierra que con facilidad lo venció y mató. Y esta batalla acaeció en África, según los testimonios escritos. Por la naturaleza tercera, a saber, lo de las plantas, tiene el hombre amor a cierto o alimento, no en cuanto es sensible, sino en cuanto es nutritivo, y este tal alimento hace perfectísima la obra de esta naturaleza. Y el otro no, sino imperfecta. Y por eso vemos que ciertos alimentos hacen a los hombres robustos, membrudos y colorados muy vivamente, y también lo contrario. Por la naturaleza cuarta, de los animales, es decir, sensitiva, tiene el hombre otro amor, por el cual ama según la apariencia sensible, como bestia, y este amor tiene en el hombre principalmente oficio de rector, por su suprema operación en el deleite, principalmente del gusto y del tacto. Por la quinta y última naturaleza, a saber, la verdadera humana, y, por mejor decir, angélica, esto es, racional, tiene el hombre amor a la verdad y a la virtud. Y de este amor nace la verdadera y perfecta amistad, originada de la honestidad, de la cual habla el filósofo en el octavo de la Ética cuando trata de la amistad. De donde, como quiera que esta naturaleza se llama mente, como más arriba se ha mostrado, dije que amor me hablaba en la mente, para dar a entender que este amor era el que nace en aquella nobilísima naturaleza, es decir, de la verdad y la virtud, para excluir de mí toda falsa opinión, por la cual se sospechase que mi amor fuese tal por deleite sensible. Digo luego con gran deseo para dar a entender su continuidad y su fervor. Y digo que me trae frecuentemente cosas que hacen desvariar al intelecto, y digo verdad. Porque mis pensamientos, hablando de ella, muchas veces querían deducir de ella cosas que yo no podía entender,
y desvariaba de tal modo que exteriormente casi parecía alienado, como quien mira con la vista en línea recta, que primero ve las cosas próximas claramente. Luego, siguiendo adelante, las ve menos claras. Luego, más allá, duda. Luego, siguiendo mucho más allá, perdida la vista, nada ve. Y esta es una de las inefabilidades de lo que he tomado por tema. Y, por consiguiente, refiero la otra cuando digo su hablar, etc. Y digo que mis pensamientos que son hablar de amor suenan tan dulcemente, que mi alma, es decir, mi afecto, desea ardientemente poder referirlo con la lengua. Y como no puedo decirlo, digo que el alma se lamenta de ello diciendo, ay, triste de mí, que yo no puedo. Y esta es la otra inefabilidad, a saber, que la lengua no es completamente secuaz de aquello que el intelecto ve. Y digo, el alma que la escucha y que tal siente. Escuchar, en cuanto a las palabras, y sentir, en cuanto a la dulzura del sonido. IV. Una vez expuestas las dos inefabilidades de esta materia, hemos de proceder a explicar las palabras que declaran mi insuficiencia. Digo, por lo tanto, que mi insuficiencia procede doblemente, como doblemente trasciende la alteza de esta del modo que se ha dicho. Porque yo he de dejar por pobreza de intelecto mucho de la verdad que hay en ella y que casi irradia en mi mente, la cual como cuerpo diáfano, lo recibe y no lo agota. Y digo esto en la partícula que sigue. Cierto que he de dejar ya por el pronto. Luego, cuando digo, y de lo que comprende, digo que, no solo para aquello que el intelecto no aguanta, más aún para aquello que entiendo, no soy suficiente, porque mi lengua no tiene tal facundia que pueda decir lo que mi pensamiento razona. Por lo cual se ha de ver que, a la verdad, poco es lo que diré. Ello resulta, si bien se mira, en gran alabanza de la que se habla principalmente. Y esa oración puede decirse muy bien que procede de la fábrica del retórico, la cual atiende en cada parte al principal propósito. Luego, cuando dice más si mis rimas tuviesen defecto, excuso mi culpa, de la cual no debo ser culpado, al ver los demás que mis palabras son inferiores a la dignidad de esta. Y digo que si hay defecto en mis rimas, es decir, en mis palabras, que están ordenadas para tratar de esta, de ello se ha de culpar a la debilidad del intelecto y a la cortedad de nuestro idioma, el cual vencido está por el pensamiento de modo que no puede seguirle por entero, principalmente allí donde el pensamiento nace de amor, porque aquí el alma se ingenia más profundamente que en parte alguna. Pudiera decir alguien, tú te excusas, y al mismo tiempo te acusas, porque argumento de culpa es y no de purgación, el echar la culpa al intelecto y al lenguaje que es mío. Pues que si es bueno, debo ser alabado en cuanto lo sea. Y si es defectuoso, debo ser vituperado. A esto se puede responder brevemente que no me acuso, sino que me disculpo verdaderamente. Y por eso ha de saberse, según la opinión del filósofo en el tercero de la Ética, que el hombre es merecedor de alabanza o de vituperio solo en aquellas cosas que está en su poder hacer o no hacer. Pero en aquellas para las cuales no tiene poder, no merece vituperio o alabanza. Porque una y otro han de atribuirse a los demás, aunque las cosas formen parte del hombre mismo. Por lo cual nosotros no debemos vituperar al hombre porque sea feo de cuerpo de nacimiento, porque no estuvo en su poder el ser hermoso. Mas hemos de vituperar la mala disposición de la materia de que está hecho, que fue principio del pecado de la naturaleza. Y así no debemos alabar al hombre porque sea hermoso de cuerpo de nacimiento, pues que no fue el quien tal hizo. Pero debemos alabar al artífice, es decir, a la naturaleza humana, que tanta belleza produce en su materia cuando no se lo impide ésta. Por eso dijo bien el sacerdote al emperador que se reía escarneciendo la fealdad de su cuerpo. Dios es nuestro Señor. Él nos hizo, y no nosotros a Él.
Y están estas palabras del profeta en un verso del Salterio, escritas ni más ni menos como en la respuesta del sacerdote. Y por eso vemos que los desgraciados mal nacidos ponen todo su esfuerzo en acicalar su persona, que debe ser en todo honesta, que no hay más que hacer, sino adornar la obra ajena y abandonar la propia. Volviendo, pues, a lo propuesto, digo que nuestro intelecto, por defecto de la virtud, de la cual deduce lo que ve que es la virtud orgánica, es decir, la fantasía, no puede ascender a ciertas cosas, porque la fantasía no le puede ayudar, pues que no tiene con qué. Como son las sustancias mezcladas de materia, de las cuales, si podemos tener alguna de aquellas consideraciones, no las podemos entender ni comprender perfectamente. Y por ello no se ha de culpar al hombre, pues que no fue quien tal defecto hizo. Antes bien, lo hizo la naturaleza universal, es decir, Dios, que quiso privarnos en esta vida de esa luz. Y sería presuntuoso razonar el por qué él hiciera tal. De modo que si mi consideración me transportaba a donde el intelecto, faltábale fantasía con acento agudo a.s y yo no podía entender, no soy culpable. Además se ha puesto límite a nuestro ingenio para todas sus obras, no por nosotros, sino por la naturaleza universal. Y por eso se ha de saber que son más amplios los términos del ingenio para pensar que para hablar, y más amplios para hablar que para señalar. Por lo tanto, si nuestro pensamiento, y no solo el que no llega a perfecto intelecto, sino también aquel que termina en perfecto intelecto, es vencedor del lenguaje, no ha de culpársenos, pues que no somos autores de ello. Es por eso manifiesto que me disculpo en verdad cuando digo, cúlpese de ello al débil intelecto y al habla nuestra, que no tiene fuerza para copiar cuanto et amor le dicta. Por lo que se debe ver asaz claramente la buena voluntad, a la cual se debe respeto en los méritos humanos. Y así, entiéndase ahora ya la primera parte principal de esta canción, que tenemos entre manos. V. Una vez que, explicada la primera parte, se ha declarado su sentido, menester es seguir con la segunda. De la cual, a fin de ver mejor, se han de hacer tres partes, conforme a los tres versos que comprende. Porque en la primera parte encomio a esta dama por entero y en general, así en cuanto al alma cual en cuanto al cuerpo. En la segunda desciendo a la alabanza especial del alma, y en la tercera, a la alabanza especial del cuerpo. La primera parte comienza. No ve ese sol que en torno al mundo gira. La segunda comienza. Desciende en ella la virtud divina. La tercera comienza. Cosas se advierten en su continente. Y tales partes se han de razonar según este orden. Digo pues, no ve ese sol que en torno al mundo gira. Donde se ha de saber, para tener perfecta inteligencia de ello, cómo gira el sol en torno al mundo. Primeramente digo que por el mundo yo no entiendo aquí todo el cuerpo del universo, sino realmente la parte del mar y de la tierra que, siguiendo la voz vulgar, así se acostumbra llamar. Por lo cual hay quien dice, ese ha visto todo el mundo por decir la parte del mar y de la tierra. Este mundo quisieron decir Pitágoras y sus secuaces que era una de las estrellas, y que otra de igual conformación le estaba opuesta. Y llamábala Antictona. Y decía que estaban ambas en una esfera que daba vueltas de oriente a occidente, y, por esta revolución giraba el sol en torno a nosotros y ora se veía y ora no. Y decía que en medio de estas estaba el fuego, suponiéndole cuerpo más noble que el agua y que la tierra, y suponiéndole nobilísimo centro entre los lugares de los cuatro cuerpos simples. Y por eso decía que el fuego, cuando aparecía subir, en realidad, descendía al centro. Platón fue luego de otra opinión, y escribió en un libro suyo, que se llama Timeo, que la tierra y el mar eran el centro de todo, más que su redondo conjunto giraba en torno a su centro, siguiendo el primer movimiento del cielo. Sino que tarda mucho, por su densa materia y por la grandísima distancia de aquel.
Estas opiniones son reputadas falsas en el segundo de cielo y mundo por aquel glorioso filósofo, al cual la naturaleza abrió más sus secretos, y por quien se ha demostrado que este mundo, es decir, la tierra, permanece fija y estable sempiternamente. Y las razones que Aristóteles dice para deshacer estas y afirmar la verdad no es mi intención referir aquí. Porque bástale a la gente a quien hablo el saber por su grande autoridad que la tierra está fija y no gira, y que con el mar es centro del cielo. Este cielo gira en torno a ese centro continuamente, como vemos. En el cual giro ha de haber necesariamente dos firmes polos, y un círculo igualmente distante de aquellos que gire principalmente. De estos dos polos, el uno es manifiesto a casi toda la tierra descubierta, a saber, el septentrional. El otro está casi oculto a casi toda la tierra, a saber, el meridional. El círculo que en medio de esto se entiende es aquella parte del cielo bajo la cual gira el sol cuando va con Aries y con Libra. Por lo cual se ha de saber que si una piedra pudiese caer de este polo nuestro, caería más allá del mar océano, precisamente sobre la superficie del mar, donde si estuviese un hombre, la estrella estaría siempre sobre su cabeza. Y calculo que de Roma a este lugar, yendo derecho a través de los montes, habrá una distancia de casi 2700 millas, poco más o menos. Imaginemos, pues, para ver mejor, que en este lugar que dije hubiera una ciudad y que tenga por nombre María. Digo, además, que si del otro polo, a saber, el meridional, cayese una piedra, caería sobre la superficie del mar océano, que en esta bola está precisamente opuesto a María. Y creo que de Roma, a donde caería esta segunda piedra, yendo derecho por el mediodía, habrá una distancia de 7500 millas, poco más o menos. Y aquí imaginemos otra ciudad que tenga por nombre Lucía, a una distancia de cualquier parte que se tire la cuerda de 10.200 millas. Y entre una y otra, medio círculo de esta bola. De modo que los ciudadanos de María apoyen los pies contra los pies de los de Lucía. Imaginémonos, además, un círculo sobre esta bola que esté en cualquiera de sus partes tan lejos de María cuanto de Lucía. Creo que este círculo, a lo que yo entiendo, por las opiniones de los astrólogos y por la de Alberto de la Magna en el libro de la naturaleza de los lugares y de las propiedades de los elementos, y aun por el testimonio de Lucano en su libro noveno, dividía esta tierra descubierta del mar océano, allá en el mediodía, casi por los límites del primer clima, donde están, entre otras gentes, los garamantas, que están casi siempre desnudos, a los cuales llegó Catón con el pueblo de Roma huyendo del dominio de César. Señalados estos tres lugares sobre esta bola, puede verse fácilmente cómo el sol gira en torno suyo. Digo, pues, que el cielo del sol da vueltas de oriente a occidente, no derechamente contra el movimiento diurno, es decir, del día y de la noche, sino torcidamente contrario. De modo que su medio círculo, que está por igual entre sus polos, en el cual está el cuerpo del sol, ciega en dos partes opuestas el círculo de los dos primeros polos, a saber, en el principio del Aries y en el principio de la Libra. Y de él parten dos arcos, uno hacia el septentrión y otra hacia el mediodía. Los puntos de los cuales arcos se alejan por igual del primer círculo por todas partes 23 grados, y uno de los puntos más. Y uno de los puntos es el principio de Cáncer, y el otro es el principio de Capricornio. Por eso acaece que María ve en el principio del Aries, cuando el Sol está bajo el medio círculo de los primeros polos, que el propio Sol gira alrededor del mundo en torno a la tierra o al mar, como una muela, de la cual no aparece sino medio cuerpo. Y que lo ve venir ascendiendo a guisa de tornillo de una tuerca, de tal modo que da 91 vueltas o poco más. Una vez dadas estas vueltas, su ascensión a María es casi tanta cuanta asciende en nosotros a la media tercia, que es igual del día y de la noche.
Y si un hombre estuviese de pie en María y dirigiese siempre su vista al sol, le vería ir hacia la mano derecha. Luego por el mismo camino parece descender otras 99 vueltas o poco más, tanto que gira en torno a la tierra, o más bien al mar, no mostrándose del todo. Y luego se esconde y comienza a verlo Lucía, al cual ve subir y bajar en torno de sí con tantas vueltas cuantas ve María. Y si un hombre estuviese de pie en Lucía, siempre que volviese la cara hacia el sol, veríale caminar hacia su mano izquierda. Por lo cual puede verse que estos lugares tiene un día del año de 6 meses y una noche de otro tanto tiempo. Y cuando el uno tiene el día, el otro tiene la noche. Es menester, además, que el círculo donde están los garamantas, como se ha dicho, sobre esta bola, vea girar el sol sobre sí mismo, no a modo de muela, sino de rueda, de la cual no puede ver en parte alguna sino media, cuando está bajo el Aries. Y luego lo ve apartarse de él e ir hacia María 91 días y algo más y tornar a él por otro tanto. Y luego, cuando ha vuelto, va bajo la libra, y también se aparta, y va hacia Lucía 91 días y algo más, y en otros tantos vuelve. Y este lugar, que rodea toda la bola, siempre tiene iguales el día y la noche, ya vaya el sol hacia una u otra parte, y 2 veces al año tiene el estío de un grandísimo calor y 2 pequeños inviernos. Es menester, además, que los 2 espacios que están en medio de las 2 ciudades imaginadas, y el círculo del medio, vean el sol invariablemente, según están remotos o próximos a estos lugares. Como ahora, por lo que se ha dicho, puede ver quien tenga noble ingenio, al cual está bien dejar un poco de trabajo. Por la cual puede verse ahora que por la divina providencia el mundo está de tal suerte ordenado que, vuelta la esfera del sol y tornada a un punto, esta bola en que estamos, en cada parte de sí recibe tanto tiempo de luz cuanto de tinieblas. Oh, inefable sabiduría que tal ordenaste, cuán pobre es nuestra mente para comprenderte. Y vosotros, para cuya utilidad y deleite escribo, en cuanta ceguedad vivís no elevando los ojos arriba a estas cosas, teniéndolos fijos en el fango de nuestra estulticia. Vi. En el precedente capítulo se ha mostrado de qué modo gira el sol, de suerte que ahora se puede proceder a declarar el sentido de la parte a la cual se refiere. Digo, pues, que en esta primera parte empiezo a encomiar a esta dama por comparación con las demás cosas. Y digo que el sol, girando en torno al mundo, no ve cosa tan gentil como ella. Por lo cual se sigue que la tal es, según las palabras, la más gentil de cuantas cosas ilumina el sol. Y digo, sino en la hora, etc. Por lo cual se ha de saber que entienden los astrólogos de 2 maneras. Es la una que del día y la noche hacen 24 horas, es decir, 12 del día y 12 de la noche, sea el día grande o pequeño. Y estas horas hacen pequeñas o grandes en el día y en la noche, según que el día y la noche crecen o menguan. Y estas horas usa la Iglesia cuando dice prima, tercia, sexta y nona. Y así llámanse horas temporales. La otra manera es que, haciendo del día y la noche 24 horas, a veces tiene el día 15 horas y la noche 9, y a veces tiene la noche 16 y el día 8, según crecen o menguan el día y la noche. Y llámanse horas iguales. Y en el equinoccio siempre estas y las que se llaman temporales son una misma cosa, porque, siendo iguales el día y la noche, preciso es que así suceda. Luego cuando digo, todo intelecto de allá arriba mírala, la encomio sin referencia a cosa alguna. Y digo que las inteligencias del cielo la miran y que la gente noble de aquí abajo piensa en ella cuando tiene más de lo que les deleita. Y aquí se ha de saber que todo intelecto de allá arriba, conforme está escrito en el libro de las causas, conoce lo que está sobre él y lo que está bajo él, conoce, pues, a Dios como su causa. Conoce, por lo tanto, lo que está debajo de él como su efecto.
Y como quiera que Dios es causa universal por excelencia de todas las cosas, conociéndole a Él conoce todas las cosas según el modo de la inteligencia. Por lo cual todas las inteligencias conocen la forma humana, en cuanto está regulada por la intención en la divina mente. Principalmente la conocen las inteligencias motrices, porque son causas especialísima de aquella y de toda forma general. Y conocen a la más perfecta, en cuanto puede ser, como su regla y ejemplo. Y si esa humana forma, ejemplarizada e individualizada, no es perfecta, no es por culpa de dicho ejemplo, sino de la materia que es individual. Por eso cuando digo, todo intelecto de allá arriba mírala, no quiero decir sino que está hecha a manera del ejemplo intencional de la humana esencia que hay en la mente divina, y por esa virtud, que existe principalmente en las mentes angélicas que fabrican con el cielo estas cosas de aquí abajo. Y a esta afirmación aludo cuando digo, y la gente que aquí se enamora, etc. Donde se ha de saber que toda cosa desea principalmente su perfección y en ella se aquietan todos sus deseos y por ella toda cosa es deseada. Y este es ese deseo que siempre hace parecer truncado todo deleite. Porque ningún deleite hay tan grande en esta vida que pueda quitar a nuestra alma la sed y que no quede siempre en el pensamiento el deseo que se ha dicho. Y como quiera que esta es verdaderamente esa perfección, digo que la gente que aquí abajo recibe mayor deleite cuando más paz tiene permanece quieta en sus pensamientos. Por eso digo que es tan perfecta cuanto puede serlo la humana esencia. Luego, cuando digo, su ser tanto complace a aquel que se lo dio, muestro que esta dama no solo es perfectísima en la humana generación, sino más que perfectísima en cuanto recibe de la divina bondad más del débito humano. Por lo cual es de razón creer que del mismo modo que todo maestro ama más su mejor obra que las otras, así Dios ama más a la óptima persona humana que a todas las demás. Y como quiera que su generosidad no se constriñe por necesidad a término alguno, no cuida su amor del débito de aquel que recibe, sino que excede aquel en donación y en beneficio de virtud y de gracia. Por lo cual digo que ese Dios que da el ser a esta, por caridad de su perfección, infunde en ella su bondad más allá de los términos que a nuestra naturaleza corresponden. Luego, cuando digo, su alma pura, pruebo lo que se ha dicho con testimonio sensible. Donde se ha de saber que, como dice el filósofo en el segundo del alma, el alma es acto del cuerpo. Y si es su acto, es su causa. Y como quiera, según está escrito en el alegado libro de las causas, que toda causa infunde en su efecto, la bondad que de su propia causa recibe, infunde y entrega a su cuerpo parte de la bondad de su causa, que es Dios. Por lo cual, dado que en esta se ven, en cuanto hace a la parte del cuerpo, cosas tan maravillosas que a todo el que mira hacen entrar en deseo de ver aquellas, manifiesto es que su forma, es decir, su alma, que lo guía como causa propia, reciba milagrosamente la graciosa bondad de Dios. Y así pruebo con esta apariencia, que a más del débito de nuestra naturaleza la cual es en ella perfectísima, como se ha dicho más arriba, esta dama es favorecida por Dios y ennoblecida. Y este es todo el sentido literal de la parte primera de la segunda parte principal. Encomiada esta dama en general, tanto en lo que hace al alma como en lo que hace al cuerpo, procedo a encomiarla en cuanto al alma especialmente. Y primero la encomio en cuanto su bien es grande en sí, luego la encomio en cuanto su bien es grande para los demás y útil al mundo. Y comienza esta segunda parte cuando digo, de ella decir se puede, etc. Con que digo primeramente, a ella desciende la virtud divina. Donde se ha de saber que la divina bondad a todas las cosas desciende, y de otro modo no podrían existir. Mas aunque esta bondad procede de simplicísimo principio, se recibe diversamente, ya más, ya menos, por parte de las cosas que la reciben. Por lo cual está escrito en el libro de las causas.
La primera bondad envía sus bondades sobre las cosas con una conmoción. En verdad, cada cosa recibe esta conmoción según el modo de su virtud y de su ser. Y ejemplo sensible de ello tenemos en el sol. Nosotros vemos cuán diversamente reciben los cuerpos la luz del sol, la cual es una y de una misma fuente derivada, como dice Alberto en el libro que hizo acerca del intelecto, que ciertos cuerpos, por tener mezclada mucha claridad de diáfano, apenas el sol los ve se hacen tan luminosos, que multiplicándose en ellos la luz, despiden gran resplandor, como son el oro y algunas piedras. Hay algunos que, por ser diáfanos completamente, no solamente reciben la luz, sino que no la impiden, antes bien, la colorean con su color en las demás cosas. Y hay otros tan vencedores en la fuerza del diáfano, que irradian de tal suerte, que vencen la armonía del ojo y no dejan ver sin trabajo de la vista como son los espejos. Otros hay sin diafanidad, hasta tal punto, que solo un poco de luz reciben, como la tierra. Así la bondad de Dios es recibida de un modo por las substancias separadas, es decir, los ángeles, que no tienen grosera materia y son casi diáfanos por la pureza de su forma, y de otro modo por el alma humana, que aunque por una parte sea de materia libre, por otra está impedida como hombre que está todo el metido en agua excepto la cabeza, del cual no se puede decir ni que esté del todo en el agua ni del todo fuera de ella, y de otro modo, por los animales, cuya alma está toda hecha de materia, tanto cuanto está ennoblecida. Y de otro modo, por los minerales, y por la tierra, de modo diferente que por los demás elementos. Porque es materialísima, y por eso lo más remota y desproporcionada a la simplicísima y nobilísima virtud primera, que solamente es intelectual, a saber, Dios. Y aunque se hayan supuesto aquí grados generales, puédense, sin embargo, suponer grados singulares. Es decir, que aquella recibe de las almas humanas de diferente manera la una que la otra. Y como quiera que en el orden intelectual del universo se sube y desciende por grados casi continuos, desde la forma más ínfima a la más alta, y de la más alta a la ínfima como vemos en el orden sensible, y entre la naturaleza angélica, que es cosa intelectual, y el alma humana, no hay grado alguno, sino que se suceden de una a otra en el orden de los grados, y entre el alma humana y el alma más perfecta de los animales brutos, no hay ningún intermediario, y nosotros vemos muchos hombres tan viles y de tan baja condición, que casi no parecen más que bestias, y así hay que suponer y creer firmemente que hay alguno tan noble y de tan alta condición, que casi no es más que un ángel, de otra manera no se continuaría la humana especie por parte alguna, lo cual no puede ser. A estos tales llama Aristóteles, en el séptimo de la Ética, divinos. Y tal digo yo que es esta dama, de modo que la divina virtud de la gracia que desciende al ángel desciende a ella. Luego, cuando digo, y si hay dama gentil que no lo crea, pruebo esto por la experiencia que de ella se puede tener en aquellas obras que son propias del alma racional, donde la luz divina irradia más fácilmente, a saber, en el habla y en los actos que suelen ser llamados maneras y comportamiento. Por lo cual se ha de saber que de los animales, solamente el hombre habla y se rige por actos que se dicen racionales, porque él solo tiene en sí mismo razón. Y si alguien quisiese decir, contradiciendo, que algunos pájaros hablan, como parece que los hay, principalmente la urraca y el papagayo, y que alguna bestia ejecuta actos racionales, como parecen hacer la mona y algún otro, respondo que no es verdad que hablen ni que tengan discernimiento, porque no poseen razón, de la cual es menester que estas cosas procedan. Ni está en ellas el principio de estas operaciones, ni conocen lo que las tales son, ni pretenden con ellas significar nada, sino que solo imitan aquello que ven y oyen.
Por donde, del mismo modo que la imagen de los cuerpos se refleja en algún cuerpo lucido como el espejo, y la imagen corporal que el espejo muestra no es verdadera, así la imagen de la razón, es decir, los actos y el lenguaje que el alma bruta imita o muestra, no es verdadera. Digo que si hay dama gentil que no lo crea, que vaya con ella y contemple sus actos. No digo hombre porque más honestamente se experimenta con las damas que con los hombres, y digo lo que sentirá acerca de ella, con ella estando, al decir lo que hace con su hablar y con sus canciones. Porque su hablar, por su elevación y su dulzura, engendra en la mente de quien lo oye un pensamiento de amor, al cual llamo yo espíritu celestial, porque allá arriba tiene su principio y de allá arriba viene su sentido, como se ha referido. Del cual pensamiento se llega a la firme opinión de que esta es maravillosa dama de virtud. Y sus actos, por su suavidad y su medida, hacen que despierte el alma y se sienta allí donde está sembrada su potencia por naturaleza. La cual siembra natural se hace como en el siguiente tratado se explica. Luego, cuando digo, de ella decir se puede, etc., es mi intención exponer cómo la bondad y virtud de su alma es útil y buena para los demás, y primero, cuán es útil a las otras damas, diciendo, gentil es cuanto en la dama se descubre, donde doy a las damas ejemplo manifiesto, mirando al cual pueden ser gentiles con solo seguirlo. En segundo lugar refiero cuán útil es a todas las gentes, diciendo que su semblante ayuda nuestra fe, la cual es más que toda otra cosa útil y buena para el género humano, pues que por ella escapamos de eterna muerte y conquistamos la vida eterna. Y ayuda nuestra fe porque, como quiera que el principal fundamento de nuestra fe son los milagros hechos por aquel que fue crucificado, el cual creó nuestra razón y quiso que fuese inferior a su poder y hechos luego en su nombre por sus santos. Y son muchos los obstinados que dudan, por alguna niebla, de esos milagros, y no pueden creer milagro alguno sin haber tenido experiencia visible de él, y esta dama es cosa tan visiblemente milagrosa, la cual los ojos de los hombres cotidianamente pueden experimentar, y nos hace posibles los demás. Manifiesto es que esta dama, con su admirable semblante, ayuda nuestra fe. Y por eso digo por último que de tiempo eterno, es decir, eternamente, fue ordenada en la mente de Dios, en testimonio de la fe para los que en este tiempo viven. Y así termina la parte segunda de la segunda parte principal, según su sentido literal. VII. De los efectos de la divina sabiduría, el hombre es el más admirable, considerando que la divina virtud unió en una forma tres naturalezas y cuán sutilmente armonizado ha de estar su cuerpo con forma tal, estando organizado por casi todas sus virtudes. Por lo cual, por la mucha concordia con que es menester que tantos órganos se correspondan, de tanto número de hombres como hay, pocos son los perfectos. Y si esta criatura es tan admirable, ciertamente que no se ha de temer tan solo el tratar de sus condiciones con las palabras, sino también con el pensamiento, conforme a aquellas palabras del eclesiástico. Quien buscaba la sabiduría de Dios que a todas las cosas precede. Punto. Y aquellas otras donde dice, no pediré cosas más altas que tú, más piensa las cosas que Dios te mandó, y no seas curioso de más obras suyas. Es decir, solícito. Yo, por tanto, que en esta tercera partícula me propongo hablar de alguna condición de tal criatura en cuanto en su cuerpo aparece por bondad del alma, sensible belleza, temerosamente e inseguro, me propongo comenzar a desatar, si no del todo, al menos alguna cosa de tanto nudo. Digo, pues, que una vez declarado el sentido de aquella partícula en la cual esta dama es encomiada en cuanto hace al alma, hemos de proceder y ver como cuando digo. Cosas se muestran en su continente, la encomio en cuanto al cuerpo se refiere. Y digo que en su continente se advierten cosas que parecen placeres algunos de ellos del paraíso.
El más noble y el que está escrito ser fin de todos los demás, es contentarse, y esto es ser bienaventurado. Y este placer se halla aunque de otro modo en el continente de esta, porque, mirándola, la gente se contenta tan dulcemente alimenta su belleza los ojos de los contempladores. Más de otro modo que el contento del paraíso, que es perpetuo, lo cual para nadie puede serlo este. Y como quiera que alguien pudiera preguntar dónde se muestra en ella tan admirable complacencia, distingo, en su persona dos partes, en las cuales se muestra más el humano placer o disgusto. Donde se ha de saber que allí donde el alma más se ejercita en su oficio, allí es donde más ornamento se propone y más sutilmente se emplea. Por lo cual vemos que el rostro del hombre, que es donde más se ejercita en su oficio, más que ninguna otra parte exterior, tan sutilmente se lo propone, que para utilizarse todo cuanto, en la materia le es posible, ningún rostro es igual a otro. Porque la última potencia de la materia, la cual es en todos desigual casi por entero, aquí se reduce en acto. Y como quiera que en la casa, principalmente en dos lugares, se ejercita el alma porque en esos dos lugares tienen jurisdicción casi las tres naturalezas del alma, es decir, en los ojos y en la boca, aquello adornan principalmente y allí hácelo todo hermoso, si le es posible. Y en estos dos lugares digo yo que se muestran estos placeres, al decir, en los ojos y en su dulce risa. Los cuales lugares, con bella comparanza, puédense llamar balcones de la dama que habita en el edificio del cuerpo. Es, a saber, el alma, porque aquí, aunque velada, se muestra muchas veces. Muéstrase en los ojos tan manifiestamente, que quien bien la mire puede conocer su presente pasión. Por donde, dado que son 6 las pasiones propias del alma humana, de las cuales hace mención el filósofo en su retórica, a saber, gracia, celo, misericordia, envidia, amor y vergüenza, de ninguna de estas puede apasionarse el alma sin que a la ventana de los ojos no asome su semblante, si con gran asombro no se cierra dentro. Por lo cual hubo quien se arrancó los ojos, porque la vergüenza interior no apareciese por de fuera como dice el poeta Estacio del Tebano Edipo cuando dice que con eterna noche absolvió su condenado pudor. Muéstrase en la boca casi del mismo modo que el color tras el vidrio. Pues ¿qué es la risa sino un relampagueo del deleite del alma, esto es, una luz que, según está dentro, se muestra fuera? Y por eso es menester al hombre, para mostrar moderada su alma en la alegría, reír moderadamente con honesta severidad y poco movimiento de sus miembros. De modo que una dama que tal se muestre como se ha dicho, parece modesta y no disoluta. De aquí que el libro de las 4 virtudes cardinales mande hacer esto. Sea tu risa sin estrépito, es decir, sin cacarear como una gallina. Ay, risa admirable de la dama de quien hablo, que solo la vista la sentía. Y digo que amor lo trae aquí estas cosas como a su lugar propio. Donde se puede considerar, amor doblemente. Primero, el amor del alma, especial de estos lugares. Segundo, el amor universal, que dispone las cosas para amar y para ser amadas, y que prepara el alma al adorno de estas partes. Luego, cuando digo, deslumbran nuestro intelecto, me excluyo de ello, porque de tanta excelencia de belleza parece que debo tratar poco sobrepujando a aquella. Y digo que hablo poco, por 2 razones. Es la una, que estas cosas que en su semblante se muestran deslumbran nuestro intelecto, es decir, el humano. Y digo como lo deslumbran, del mismo modo que deslumbra el sol la vista débil, no la sana y fuerte. Es la otra, que no puede mirarlo fijamente, porque se le embriaga el alma. De modo que al punto de mirarlo desvaría en todos sus actos. Luego, cuando digo, su belleza llueve resplandores de fuego, recurro a tratar de su efecto. Porque hablar de ella por entero no es posible.
por donde se ha de saber que de todas aquellas cosas que vencen nuestro intelecto, de manera que no se puede ver lo que son, es muy conveniente tratar por sus efectos. Por donde hablando así podremos tener algún conocimiento de Dios, de sus sustancias separadas y de la primera materia. Y por eso digo que la belleza de aquella llueve resplandores de fuego. Es decir, ardimiento de amor y de caridad, animados de espíritu gentil, es decir, informado ardimiento de un espíritu gentil, o sea, recto deseo, por el cual y del cual se origina el buen pensamiento. Y no solamente hace esto, sino que deshace y destruye a su contrario, a saber, los vicios innatos, los cuales son principalmente enemigos de los buenos pensamientos. Y aquí se ha de saber que hay ciertos vicios en el hombre para los cuales está predispuesto por naturaleza, del mismo modo que algunos están predispuestos a la ira por su complexión colérica. Y estos vicios tales son innatos, es decir, connaturales. Otros son vicios consuetudinarios, en los cuales no tiene culpa la complexión, sino la costumbre. Como lo es la intemperancia, y principalmente la del vino. Y estos vicios se huyen y reúnen por la buena costumbre, y hácese el hombre por ella virtuoso, sin costarle trabajo su moderación, como dice el filósofo en el segundo de la Ética. Verdaderamente hay esta diferencia entre las pasiones connaturales y las consuetudinarias, que las consuetudinarias desaparecen por entero con la buena costumbre. Porque su principio, es decir, la mala costumbre, con su contrario se destruye. Mas las connaturales, el principio de las cuales está en la naturaleza del apasionado, aunque se aligeran mucho con la buena costumbre, no desaparecen del todo, en cuanto al primer movimiento. Mas desaparecen del todo en cuanto a la duración, porque la costumbre es parangonable a la naturaleza, en la cual está el origen de aquella. Y por eso es más de alabar el hombre que de mal natural se corrige y se gobierna contra el ímpetu de la naturaleza, que aquel de buen natural que se mantiene con buen gobierno, o, apartado de él, vuelve al camino recto. Del mismo modo que es más de alabar el guiar un mal caballo que otro dócil. Digo, pues, que estos resplandores que de su beldad llueven, como se ha dicho, destruyen los vicios innatos, es decir, connaturales, para dar a entender que su belleza tiene poder bastante para renovar el natural de quienes la miran, lo cual es cosa milagrosa. Y esto confirma lo que se ha dicho más arriba en el otro capítulo cuando digo que ello ayuda nuestra fe. Por último, cuando digo, por eso toda dama que vea su belleza, deduzco, su color de amonestar a otras, el fin para que fue hecha beldad tanta. Y digo que toda dama que vea censurar la propia belleza se mire en este ejemplo de perfección, donde se entiende que no solo ha sido creada para mejorar el bien, sino para hacer de la cosa mala una cosa buena. Y añade por fin, esta fue pensada por aquel que creó el universo, es, a saber, Dios. Para dar a entender que, por divino propósito, la naturaleza produjo tal efecto. Y así termina toda la segunda parte principal de esta canción. IX. El orden del presente tratado requiere pues que, según era mi intención, sean argumentado las dos partes de esta canción primeramente que se proceda a la tercera, en la cual me propongo purgar la canción de un reproche que podía haberle sido contrario. Y es este, que yo, antes de llegar a su composición, pareciéndome que esta dama habíaseme mostrado un tanto orgullosa y altiva, hice una baladita, en la cual llamé a esta dama orgullosa y despiadada, lo cual parece contrario a lo que más arriba se dice. Y por eso me dirijo a la canción, y so color de enseñarle como es menester que se disculpe, la disculpo. Y a esta figura de hablar a las cosas inanimadas, llaman los retóricos prosopopeya, y úsanla muy a menudo los poetas. Canción parece que hablas al contrario, etc. Para dar a entender más fácilmente el sentido de la cual, es menester dividirle en tres partículas.
Porque primeramente se propone para qué es necesaria la disculpa. Luego se sigue con la disculpa cuando digo, sabes que el cielo. Por último hablo a la canción como a persona enseñada, aquello que hay que hacer cuando digo, excúsate así, si lo has menester. Digo, por lo tanto, primeramente, oh, canción, que hablas de esta dama con tanta alabanza y pareces mostrarte contraria a una hermana tuya. Por semejanza digo hermana. Porque del mismo modo que se llama hermana a la mujer engendrada por un mismo engendrador, así el hombre puede decir hermana a la obra hecha por un mismo autor. Porque nuestra obra, en cierto modo, es generación. Y digo porque parece contraria a aquella, al decir a esta la muestras humilde y a aquella soberbia, es decir, orgullosa y desdeñosa, que viene a ser lo mismo. Propuesta esta acusación, procedo a la disculpa por vía de ejemplo, en el cual alguna vez la verdad está en desacuerdo con la apariencia y otra se puede tratar con otro respecto. Digo, sabes que el cielo siempre es luciente y claro, esto es, que siempre ostenta claridad, pero que por alguna causa es lícito decir alguna vez que tenebroso. Donde se ha de saber que propiamente visibles son el color y la luz, como quiere Aristóteles en el segundo del alma y en el libro del sentido y lo sensible. Hay otras cosas visibles, pero no propiamente, porque las siente otro sentido. Así que se puede decir que no son propiamente visibles ni propiamente tangibles, como son la figura, el tamaño, el número, el movimiento y el estar quieto, que se llaman sentidos comunes, cosas que percibimos con varios sentidos. Pero el color y la luz son propiamente visibles, porque solo con la vista los percibimos, es decir, no con otro sentido. Estas cosas visibles, tanto las propias como las comunes, en cuanto son visibles, pasan dentro del ojo, no digo las cosas, sino sus formas por el medio diáfano, no realmente, sino intencionadamente, del mismo modo, casi que por un vidrio transparente. Y en el agua que hay en la pupila del ojo termina el curso que a través de él realiza la forma visible, porque ese agua termina como en un espejo, como el vidrio terminado con plomo. De modo que no puede pasar más adelante, sino que allí, a modo de una bola repercutida, se detiene. De modo que la forma que no en el medio no parece transparente, una vez terminada, es lúcida. Y por eso en el vidrio azogado se refleja la imagen, y no en otro. Por esta pupila, el espíritu visual, que por ella continúa ante la parte del cerebro donde está la virtud sensible como en el origen de una fuente, súbitamente, sin tiempo, la refleja, y de este modo vemos. Por lo cual, a fin de que la visión sea veraz, es decir, tal como es la forma visible en sí, es menester que el medio por el cual llega la forma al ojo no tenga color alguno, y lo mismo en el agua de la pupila. De otra manera se mancharía la forma visible con el color del medio y el de la pupila. Y por eso, quienes quieren hacer que las cosas tengan en el espejo un color interponen ese color entre el vidrio y el plomo, de modo que el vidrio queda tomado de él. En verdad, Platón y otros filósofos dijeron que nuestra vista no dependía de que lo visible entrase en el ojo, sino porque la virtud visual salía fuera al encuentro de lo visible. Y esta opinión es reputada falsa por el filósofo en del sentido y lo sensible. Visto este modo de la vista, puede verse fácilmente que aunque la estrella siempre sea clara y reluciente de una manera, y no reciba transformación alguna sino de movimiento local, como está probado en el de cielo y mundo, por muchas causas puede parecer no clara y no reluciente. Porque puede parecer tal por el medio que se transforma continuamente. Transfórmase este medio de mucha luz en poca, según la presencia o ausencia del sol. Y por la presencia, el medio, que es diáfano, está tan lleno de luz, que vence a la estrella. Y por eso ya no parece reluciente. Transfórmase también este medio de sutil en grueso, de seco en húmedo, por los vapores de la tierra que,
ascienden continuamente. El cual medio, así transformado, transforma la imagen de la estrella, que a través de él se convierte, por la densidad en oscuridad, y por lo húmedo y lo seco en color. Pero puede parecer así también por el órgano visual, es decir, el ojo, el cual, por enfermedad o cansancio, se transforma en alguna coloración y en alguna debilidad, como sucede frecuentes veces, que por estar la túnica de la pupila muy sanguinolenta por alguna corrupción de enfermedad, las cosas parecen casi todas rubicundas. Y por eso la estrella aparece coloreada. Y por estar debilitada la vista, encuentra en él alguna disgregación de espíritu, de modo que las cosas no aparecen unidas sino disgregadas, casi de la misma manera que nuestra letra sobre el papel húmedo. Por eso muchos, cuando quieren leer, alejan lo escrito de sus ojos para que su imagen entre más sutil y levemente. Y con ello queda la letra adecuada a la vista. Y así, también puede la estrella aparecer turbada. Y yo lo experimenté el mismo año en que nació esta canción, que por haber cansado la vista mucho con el deseo de leer, tanto debilité los espíritus visuales, que las estrellas parecíanme todas ensombrecidas en su albura. Y con largo reposo en lugares oscuros y fríos y con refrescar el cuerpo del ojo con agua clara, recobré la virtud disgregada, que volví al primer estado perfecto de la vista. Y así aparecen muchas causas, por las razones apuntadas, por las cuales puede parecer la estrella como no es. X. Partiendo de esta ligera digresión, que ha sido necesaria para ver la verdad, vuelvo al propósito, y digo que, del mismo modo que nuestros ojos llaman, es decir, consideran a veces la estrella de otra manera de lo que es su verdadera condición, así la baladita consideró a esta dama según la apariencia discordante de la verdad, por enfermedad del alma, que estaba apasionada de exagerado deseo. Y manifiesto tal cuando digo. Porque el alma temía tanto, que parecíame fiero cuanto en su presencia veía. Donde ha de saberse que cuanto más se une el agente al paciente, tanto más fuerte es, con todo, la pasión, como se entiende por la opinión del filósofo en el libro de Generación. Por lo cual, cuanto la cosa deseada se acerca más al que la desea, tanto mayor es el deseo. Y el alma más apasionada, cuanto más se une a la parte concupiscible, más abandona la razón. De modo que entonces no considera como hombre a la persona, sino casi como otro animal, solo en cuanto a la apariencia, no conforme a la verdad. Y por eso es por lo que el semblante, honesto en verdad, parece desdeñoso y altivo. Y conforme a semejante juicio sensual habló la baladita. Y por ello se entiende asaz que esta canción considera a esta dama, según la verdad, por el desacuerdo en que está con ella. Y no sin motivo digo. Donde ella me oiga, y no donde yo la oiga. Mas con ello quiero dar a entender la gran virtud que sus ojos tenían sobre mí, pues, cual si hubiese sido diáfano, por todas partes me traspasaban sus rayos. Y aquí se podrían señalar razones naturales y sobrenaturales. Más baste con lo que se he dicho. En otro lugar hablaré más adecuadamente. Luego, cuando digo, excúsate así si lo has menester, impóngole a la canción que se disculpe con las razones apuntadas, donde haya menester, es decir, donde alguien dudase de tal contrariedad. Que no hay más que decir, sino que quien dudase por el desacuerdo entre la baladita y la canción considera la razón expuesta. Y es muy de alabar esta figura retórica y aun necesaria, a saber, cuando las palabras se dirigen a una persona y la intención a otra. Porque el advertir es siempre laudable y necesario, y no siempre está adecuadamente en toda boca. Por donde, cuando el hijo conoce el vicio del padre y el súbdito conoce el vicio del señor, y cuando conoce el amigo que aumentaría la vergüenza de su amigo amonestándole o menoscabaría su honor, o sabe que su amigo no es paciente, sino iracundo ante la admonición, esta figura es muy bella y útil, y puédese llamar simulación.
Y es semejante a la obra del prudente guerrero que ataca el castillo por un lado para dejarlo indefenso por otro, de modo que no van acordes la intención del socorro y la batalla. Y le impongo, además, que pida permiso a esta dama para hablar de ella. Donde se puede entender que el hombre no debe ser presuntuoso en la ajena alabanza y no poner atención en si le complace tal a la persona alabada. Porque muchas veces, queriendo alabar a alguien, se le censura, ya por defecto del que alaba o por culpa del oyente. Por lo cual es menester tener mucha discreción. Discreción, que es como pedir licencia del modo que yo digo que lo pida esta canción. Y así termina todo el sentido literal de este tratado, por lo cual el orden de la obra exige proceder ahora a la exposición alegórica. Sí. Conforme exige el orden, volviendo otra vez al principio, digo que esta dama es aquella dama del intelecto que se llama filosofía. Mas como quiera que, naturalmente, las alabanzas dan deseo de conocer a la persona alabada, y conocer la cosa es saber lo que es en sí misma considerada y por todas sus causas, como dice el filósofo al principio de la física, y esto no lo muestra el nombre aunque tal signifique, como se dice en el cuarto de la metafísica, donde se dice que la definición es la razón que significa el nombre, es menester aquí, antes de seguir adelante en sus alabanzas, mostrar y decir qué es lo que se llama filosofía. Es decir, lo que este nombre significa. Y una vez explicado esto, se tratará más eficazmente la presente alegoría. Y primero, diré quién le dio primero este nombre. Luego procederé con su significación. Digo, pues, que antiguamente en Italia, casi por los comienzos de la Constitución de Roma, que fue 750 años, sobre poco más o menos, antes de la venida del Salvador escribió Paulo Orosio, hacia el tiempo de Numa Pompilio, segundo rey de los romanos, vivía un nobilísimo filósofo que se llamó Pitágoras. Y de que viviese en aquel tiempo parece apuntar algo Tito Livio, incidentalmente, en la primera parte de su volumen. Y antes de este, los secuaces de la ciencia eran llamados, no filósofos, sino sabios, como lo fueron aquellos 7 antiquísimos sabios que aún nombra la gente por su fama. El primero de los cuales tuvo por nombre Solón. El segundo, Chilón. El